Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta primera auxiliar de álgebra lineal. Como les dije un poco en el foro, soy JP, voy a ser su auxiliar. Eh, Esta primera auxiliar va a ser un poco acerca de manejo y operatoria de matrices en general. Vamos a ver suma, producto y eso básicamente, y un poco de matrices inversas, que les adelanto para cositas de más adelante. Eh, No, a sugerencia del profe no voy a desarrollar completamente la auxiliar, sino que voy a ir, la primera la voy a hacer entera, las otras creo que no voy a entera ninguna, pero voy a subir una pauta con el desarrollo completo y claramente les voy a exponer como las ideas que son necesarias para ir desarrollando cada pregunta, cosa de que ustedes puedan trabajar lo que falte y cualquier duda pueden preguntar por el foro o por correo. Eh, Eso, así que vamos con la pregunta. Nos dan un montón de matrices, A, B, C y D, de diferentes tamaños, formas y colores, y nos piden desarrollar distintas operaciones entre ellas. Para la A, nos piden calcular menos 3D más D. Primero vamos entonces a ver cómo luce este tal menos 3D. Menos 3D es menos 3 por esta matriz 2, 9, 0, 3. Y como vieron en clase, esto corresponde simplemente a meter este escalar que tenemos afuera, multiplicando componente a componente. Así, que es así, así, esto es 0, y menos 3 por 3. Y si desarrollamos los productos, esto nos va a quedar como menos 6, menos 27, 0 y menos 9. Entonces, menos 3b más d no va a ser más que esta matriz que acabamos de calcular, menos 6, menos 27, 0, menos 9, más la matriz D, 2, 0, 0, 2. Y también, como vieron en clase, la suma es simplemente ir metiendo la suma de una matriz a otra de manera que quede componente a componente. Es decir, menos 6 más 2, menos 27 más 0, 0 más 0 y menos 9 más 2. Por lo que el resultado final sería menos 4, menos 27, 0, menos 7. Para la B, nos piden calcular C más D. Vemos aquí que C es de 2 por 1, dos filas, una columna, pero D es de 2 por 2, tiene dos filas y dos columnas. Por lo tanto, C más D no puede existir. Vamos a escribirlo de manera bien clara. Tenemos que esta suma, no está definida, ya que la suma matricial o suma de matrices solo se define para matrices de iguales dimensiones. Ok, no se podía entonces, vamos con la C. Para la C nos piden calcular el producto A por C. Aquí de nuevo, antes de cualquier cosa, vamos a tener que hacer un chequeo de dimensiones. Siempre que hagan un producto de matrices, chequeen que el producto que van a calcular tenga sentido. ¿Y cómo hacemos esto? Escribimos abajo de la matriz de la izquierda sus dimensiones. Esto es de dos filas por tres columnas.
Aquí vamos a dejarlo con colorines para que se vea un rato. Dos filas, tres columnas. Mientras que la segunda matriz que es C tiene dos filas y tiene una columna. No, esto, para que se entienda, esto lo voy a hacer acá. Disculpen el lapso. Entonces, esto tiene dos filas por una columna. Y ya, ¿cuál es la idea general del producto matricial? Es que las dos que están en azul, es decir, si ponemos como en orden que yo quiero multiplicar A por C, escribo las dimensiones, tengo 2 por 3 y 2 por 1. Las dimensiones que están, por así decirlo, pegadas, tienen que ser iguales. Si no, porque como recuerdan, se corre como una sumatoria donde el índice es justamente está relacionado a esta dimensión y a esta dimensión. Y como si no son iguales, esa definición no tiene ningún sentido. Cuando calculemos un producto bien, vamos a volver a esto. Pero piense con la idea de que si hacen esta como pequeña mnemotecnia de escribir en orden las matrices que quieren multiplicar y escribir las dos dimensiones, las que están pegadas tienen que ser iguales. En este caso no son iguales, así que de nuevo el producto no va a estar definido. Esto no es equivocación mía, como haciendo el auxiliar, sino que simplemente quería hacer como este pequeño show para dejar en claro bien que esto no está definido, al igual que la suma entre matrices de distintas dimensiones. Entonces, esto no está definido, pues el producto matricial, producto de dos matrices, A por B, por ponerle nombres, eh, pide que A sea de n por n, no, de n por m más bien, y B sea de m por p. Es decir, voy a dejarlo de nuevo con color, que esta y esta deben ser iguales. Entonces vamos con la D. A la D nos piden calcular el transpuesto por D por A. Vamos a escribir esto en su versión extendida. Esto es C es 6 menos 3, D es 2, 0, 0, 2, y esta no me la sé, pero tengo 2, 7 menos 1, un medio, 3. Entonces, un pequeño recordatorio de propiedades de las matrices que deberían haber visto. Los espacios de matrices con su suma y su producto respectivo son un anillo. ¿Qué significa esto? Básicamente que la suma es conmutativa y asociativa, el producto es asociativo, el producto de matrices no es conmutativo en general, eso es muy importante, no es conmutativo, pero distribuye con respecto a la suma. Eso les puede ser bastante útil y de hecho lo ocuparemos en una pregunta posterior. Acá lo que vamos a usar más que nada, o solo lo único que vamos a usar más bien, es la asociatividad del producto. ¿Por qué? Porque vamos a calcular primero D por A y luego a lo que quede le vamos a multiplicar el C transpuesto. Entonces vamos con ella. Tenemos que queremos multiplicar D por A. Entonces lo primero que hacemos es chequear sus dimensiones. Tenemos entonces aquí que D tiene dos filas, dos columnas. Entonces tenemos que es de 2, número de filas va primero, por 2, número de columnas va segundo. Y acá tenemos dos filas y tres columnas.
Por lo cual, esto nos queda que es 2 por 3. Y acá vemos que efectivamente se cumple la condición que nos pedía, y es que la dimensión pegadita sea igual. Y tenemos que, entonces, aparte, d por a es de 2 por 3. Eso como se obtiene, las dimensiones que no están pegaditas componen la dimensión final del producto, manteniendo el orden. Entonces aquí tenemos el 2, le vamos a poner una estrellita, que es este 2 de acá, y acá tenemos el 3, que le vamos a poner una carita, que es este 3 de acá. La simbología es como cualquier cosa en verdad, es para que tengan claro de dónde sale cada número. Entonces vamos a decir entonces que D por A más bien va a estar compuesto de 6 números. A, B, C, D, E, F. ¿Cómo se calculan estos números? Hay dos maneras de hacerlo. Una es con una sumatoria eh, que es de esta forma. Eh, Decimos que el coeficiente de A sub I J va a estar dado por la sumatoria desde K igual 1 hasta 2 de los B sub I K por A sub K J. Esta es la fórmula por definición que se ocupa para el cálculo de productos matriciales y que es la que va a estar en la pauta, pero nosotros vamos a ocupar una mnemotecnia que es muy conocida, que es que vamos a seguir la regla del fila por columna. Vamos a copiar un poco todo esto. Esto en verdad. No funciona esto de copiar, parece. Así que vamos a hacer la manito. Teníamos 2002, 2, 7 menos 1, un medio, 3 4. No me falla la memoria. No, todo bien. Y habíamos dicho que esto iba a ser igual a B, C, D, E, F. Entonces ya, vamos a explicar esto del fila por columna. Tenemos que A está en la fila roja. Vamos a hacer esto de manera muy, muy didáctica. Tenemos una fila roja y una fila azul, una columna roja, una columna azul y una columna verde. Entonces ya, A está en la fila roja y en la columna roja. Entonces acá vamos a tener, ¿cómo se llama esto? En la primera matriz vamos a solo pescar las filas y en la segunda matriz vamos a pescar solo las columnas. Ok. Entonces, esto siempre es el mismo orden. Primera matriz solo importan las filas, segunda matriz solo importan las columnas. Entonces, ¿cómo lo tenemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que A está en la fila roja, columna roja. Entonces lo que hacemos es agarrar la fila roja y agarrar la columna roja y las multiplicamos término a término. ¿Qué quiero decir con esto? Que va el primero con el primero, el segundo con el segundo y así sucesivamente si las matrices fueran más grandes. Así nos queda 2 por 2 más 0 por un medio. Primero por el primero más el segundo por el segundo. Vamos a borrar esto y después nos va a molestar. Mm, Listo, está así. Y eso va a ser igual
a 4. Para B, tenemos que B está en la fila roja, así que vamos a pescar esta, y en la columna azul, por lo que vamos a pescar esta columna. Y repetimos la idea. El primero de la fila, el 2, con el primero de la columna, que es el 7. 2 por 7. Esto lo voy a sacar. Más el segundo de la fila, que es el 0, por el segundo de la columna, que es el 3. Eso es igual a 3. Borramos estas cosas para que no se acumulen. Y con eso tenemos B. C va a estar dado por, consideremos que está en la fila roja, en la columna verde, ¿sí? Así que vamos a pescar columna roja en la primera, columna verde en la segunda y de nuevo, vamos fila por columna. El primero de la fila roja con el primero de la columna verde, 2 por menos 1, más el segundo de la fila roja por el segundo de la columna verde, eso es menos 2 más 0, que es menos 2. Bien. Ahora vamos a pasar a la parte de abajo, a los que están en la fila azul. Por lo tanto, D, E y F ya no vamos a hacer 2 por el primero más 0 por el segundo, sino que vamos a cambiar el orden. Como D está en la columna, o sea, en la fila azul, columna roja, hacemos el primero de la fila azul por el primero de la columna roja, más el segundo de la fila azul por el segundo de la columna roja, que eso es igual a 1. Para E tenemos fila azul, columna azul. Entonces vamos, el primero en el primero más el segundo por el segundo, que eso es igual a, no, esto es 3 y esto me da 6. Y finalmente para F tenemos que estar fila azul, columna verde. Entonces seguimos con la misma idea. 0 por menos 1 más 2 por 4. Esto es igual a 8. Juntando todos estos bichos que tenemos aquí, tenemos que D por A va a ser igual a ¿qué cosa? A 4, 14, menos 2, 1, 6, 8. Bien. Luego tenemos que C transpuesto por DA no es nada más que 6 y menos 3 por esta matriz que acabamos de calcular. Ahora, de nuevo, vamos a tener que calcular un producto de matrices. Así que, ¿qué hacemos? Chequeamos dimensiones. Tenemos que esto es una fila por eh, dos columnas, ¿cierto? Una fila, dos columnas. Y por otro lado, esto va a tener dos filas y una columna. O sea, y una columna que dice, y tres columnas. Por lo tanto, primero que todo esto va a estar permitido, y segundo que todo nuestro resultado va a ser de 1 por 3. Por lo que podemos decir que nuestro C transpuesto de A va a estar dado por un vector de tres numeritos A, B, C. Una fila, tres columnas. Y acá vamos a seguir la misma idea. Como solo tenemos una fila, eso sí, va a ser todo el rato este 6 y menos 3 multiplicando los elementos de las columnas respectivas. Entonces, finalmente vamos a tener que C transpuesto por DA va a ser igual a. El primero de la fila con el primer. Para calcular A, vamos a ir con el mismo sistema que hicimos antes. Para calcular A, tenemos que A está en la primera fila, primera columna. Entonces vamos, 6 por 4 más menos 3 por 1. Eso es igual a 24 menos 3, 20. Para B, tenemos, como solo hay una fila, va a ser de nuevo 6 por, pero ahora va a ser por 14, menos, o más bien, más menos 3 por 6. Eso es igual a 84 menos 18
que va a ser igual a 66. Para C, vamos a tener de nuevo 6 por el menos 2 de I, más menos 3 por el 8 de aquí, ¿cierto? Déjenme chequear que no estoy escribiendo. No, vamos bien. El menos 12, menos 24, igual a menos 36. Luego, tenemos que finalmente ese transpuesto de A va a ser igual a 21,66 menos 36. Acá calculamos entonces un doble producto matricial con una transpuesta y con dimensiones raras, ocupando la asociatividad del producto de matrices. Así que, genial. Para el último ejercicio, que es la E, nos piden calcular B por A. Este no lo voy a desarrollar en vivo porque sería repetir las ideas de lo que ya hice, pero les voy a dejar el resultado. Y el cálculo exhaustivo va a estar en la 41, 34, 3 medios, 9, 12. Con eso concluye la P. A la P2, ahora nos vamos a cambiar 100% de enfoque. Lo primero era cálculo puro y duro, agarrar números, matraquear y darle para adelante. Acá vamos a hacer un poco de teoría. Para la A, vamos a probar primero que todo que, ya, antes que nada, vamos a decir que una matriz es idempotente, P idempotente, si P es igual a P cuadrado. Esto puede sonar muy raro, pero esto existe y existe más de lo que uno cree en las matrices, y a esta propiedad le vamos a poner estrellita y la vamos a ocupar. Ya. Para la A, queremos demostrar que, por demostrar que, si P es idempotente, es decir, P cumple estrella, entonces para todo K en N, P a la K va a ser igual a P. Ya. Esto vamos a ir haciendo, vamos a desarrollar un poco la idea. ¿Qué pasa con P, con N igual a 1? O sea, para K igual a 1, para seguir con la misma notación. Para K igual a 1, tenemos por demostrar que P a la 1 es igual a P, y esto es directo de la definición. Para K igual a 2, queremos demostrar que P cuadrado es igual a P, y esto es directo de que P cumple estrellita, ¿cierto? Para K igual a 3, queremos demostrar que P al cubo es igual a P. ¿Y qué pasa? Pasa que P al cubo es igual a P por P, ¿cierto? Y acá podemos ocupar la asociatividad de las matrices y decimos ya, entonces esto es P por P, todo eso por P, ¿cierto? Y esto por definición es P cuadrado por P. Y acá podemos ocupar estrellita. ¿Por qué? Porque tenemos como hipótesis que P cumple estrellita. Entonces tenemos que esto es P por P, esto es igual de nuevo a P cuadrado, y acá volvemos a ocupar estrellita, y tenemos que esto es P. Para P a la 4, o sea, sí, para K igual a 4, este va a ser el último ejemplo que hago, vamos a tener que, queremos demostrar que P a la 4 es igual a P. Y en efecto, vamos a tener que P a la 4 es igual a P por P por P por P, ocupamos asociatividad, bla, bla, bla.
y vamos a llegar a una cosa de este estilo, ¿cierto? Y tenemos que, mm, no, de hecho ni siquiera vamos a hacerlo así, vamos a llegar a algo de este estilo. De nuevo acá vamos a ocupar estrellita y nos va a quedar P al cubo. Y acá repetimos lo que hicimos acá. Eh, repetimos caso k igual a 3 y vamos a obtener que esto es igual a P. Ahora, ¿cómo se formaliza esto? Porque la idea ya está cocinada. Así que, ¿cómo es que se formaliza algo para todo K en N? Bueno, inducción. Si piensan en inducción, están en lo correcto. Eh, entonces, la escritura de la demostración formal la dejo propuesta para ustedes. Ustedes saben hacer inducción y ahora entendieron la idea que hay que seguir. Solo falta hacer como el pasito a pasito, el caso base, el paso inductivo y o sea, la hipótesis inductiva y el paso inductivo. Y de nuevo, repito, esto va a estar en la pauta igual, bien escrito, así que si es que tienen alguna duda, la pueden despejar o hablándome del terreno o viendo la pauta. Para la B, ¿qué es lo que se nos pide? Se nos pide demostrar que si I menos, si A lo escribimos con una matriz I menos P, con P idempotente, entonces A es idempotente. Entonces, básicamente queremos demostrar que A cuadrado es igual a A, ¿cierto? Esa es la definición de idempotente. Ya. Entonces, aquí vamos a hacer toda la demostración como corresponde. ¿Y qué es lo que hace uno antes de empezar cualquier demostración? Uno escribe en efecto y vuelve a escribir toda la información que tiene en el enunciado. Sea P matriz idempotente, sea y la identidad de dimensiones correspondientes. Ujú. ¿Por qué? Porque recuerden que si acá estamos sumando i con p, y no puede ser cualquier cosa, tiene que cumplir una cierta propiedad que sea cuadrada, porque toda matriz idempotente tiene que ser cuadrada, porque si no, no puede multiplicarse consigo misma. Importante. Denle una vuelta a eso, si es que, si es que les hace ruido, porque claro, si quieren multiplicarla consigo misma, y que tienen que compartir por lo menos la dimensión pegada, y si el resultado es de la dimensión original, tienen que tener igual también las dimensiones que están fuera del pegadero. Entonces, P tiene que ser cuadrada, I tiene que ser cuadrada, y aparte I tiene que ser del mismo tamaño que P para poder restarse. Entonces, eh, por demostrar que, no quiero decir que vemos que ¿qué es lo que queremos demostrar? Que a cuadrado es igual a A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular a cuadrado. ¿Qué es lo único que se nos ocurre? No tenemos ninguna información sobre A, excepto su fórmula. Es igual a I menos P por I menos P. ¿Cómo es esto? Acá ocupamos que las matrices con la suma y el producto forman un anillo, por lo tanto podemos multiplicar, podemos distribuir la multiplicación de matrices con respecto a la suma. Entonces esto nos queda I por I menos P por I menos P.
Esto es igual a, metemos ocupamos la distribución de nuevo, metemos los productos para adentro, nos queda I por I menos I por P más menos P por I menos más menos P por menos P. Ya. Ahora recordemos que la matriz identidad cumple que es una especie de uno para la multiplicación de matrices. Por lo tanto, I por I es igual a I, menos I por P es igual a menos P, menos P por I es igual a menos P por menos P es igual a P cuadrado. Luego, eh, ¿está bien con los signos? Sí, está todo bien. De acá ocupamos, reducimos los términos semejantes, nos queda I menos 2P más cuadrado. Y acá ocupamos la única información que tenemos acerca de P, que es que es idempotente. Por lo tanto, cumple estrellita y tenemos que P, este P cuadrado de aquí es en verdad P, por la idempotencia. Entonces, eso que nos dice que nos queda I menos 2P más P, eso es igual a I menos P, y esto es igual a A, porque A era justamente esto, es la definición de A. Ya, eso de ahí. Y luego, después de hacer la matraca, uno escribe con lo que probamos lo que. Y ahí uno escribe un cuadradito negro, lo que indica que soy yo, y para la casita. Esto es una resolución de este estilo, tal vez escribiendo la parte en la que digo como las matrices con la suma y el producto son un anillo. Eh, Eso es una respuesta completamente válida en un control. Onda, lo que yo acabo de escribir, más algún que otro detalle que dije, es una respuesta que puede ir en un control. De hecho, esta fue una pregunta de control hace un par de años. Así que si la entendieron bien y entendieron los argumentos, van por buen camino. La C, esta propuesta, de nuevo, va a ser la pauta, pero no la voy a hacer. Y tenemos que hint para la C es simplemente ocupar Nikita Nikon. Ocupar Nikita Nipone de manera apropiada. Tienen dos hipótesis, que es que A es igual a por B y que B es igual a D por A. ¿Cómo es esto? Esto es así y esto es así. Y lo que quieren demostrar, a esta hipótesis le ponemos, no sé, dedito azul. Y lo que quieren demostrar es que A cuadrado es igual a A y que B cuadrado es igual a B. Disponen de esta información de aquí, quieren demostrar esto de acá. Lo único que tienen que hacer es hacer un poco de malabares con la expresión. No es particularmente difícil, pero tiene que ocurrírseles y puede ser enredado. Es un buen ejercicio, lo recomiendo. Vamos a pasar a la P3 ahora. Acá vamos a tratar un poco con matrices invertibles. Vamos a recordar que A es invertible si existe una matriz B tal que A por B es igual a B por A es igual a la identidad. Y tenemos que si existe es única y se denota a la menos. Eh, Eso es todo lo que vamos a necesitar en verdad. Eh, Vamos a ver cositas con matrices invertibles. Entonces. Ah,
Agarro una matriz importante, de nuevo, toda matriz invertible tiene que ser cuadrada. Invertible, tal que A multiplicado por todo este bicho de acá es igual a cero. Importante, esto es un cero matriz, no es un cero número. Es una matriz de n por n cuyas componentes son todas cero, para que no se confunda. Eh, ¿Qué quiero ver? Quiero demostrar que a a la menos uno es igual a menos a menos 3 veces la identidad. Ya. Acá lo que vamos a hacer es, de nuevo, partir diciendo, en efecto, a este, de nuevo le vamos a poner estrellita verde para facilitar un poco la escritura. Sea A una matriz de n por n a coeficientes reales. Esto quiere decir que es cuadrada de tamaño n y que todos sus números son reales. No se asusten con esta notación. Invertible y que cumple estrellita. B. Notemos lo siguiente. Tenemos que por estrellita verde vamos a tener que a por a cuadrado más 3a más i es igual a cero. Entonces, yo lo que puedo hacer perfectamente es multiplicar por a menos uno por la izquierda. ¿Por qué puedo hacer esto? Y esto es una cosa súper importante. Ah, no, mentira, eso lo puedo hacer siempre. No, sí, no dije nada. Puedo multiplicar por a menos uno por la izquierda y me queda a menos uno por a cuadrado más 3a más i es igual a la menos uno por la matriz cero. Esto, esto es cero. Pueden chequearlo si quieren, pero en verdad puede salir de la definición o pueden ocupar la P4 que vamos a hacer a continuación para justificar que esto es cero. En verdad hay muchas maneras de demostrar esto. Lo de ocupar la P4 a mí me parece lo más divertido porque es un poco más corto que como calcular todos los, como justificar paso a paso. Después van a ver, déjense sorprender. Esto de aquí, por otro lado, por definición de matriz inversa, esto es la identidad, y también por definición de matriz inversa, vamos a tener que podemos sacar esa identidad como de la película, y nos va a quedar que a cuadrado más 3a más i es igual a cero. Por lo que tenemos que, y podemos simplemente pasar para el otro lado de esto. Va a ser igual a menos a cuadrado menos 3a, ¿cierto? Yo lo veo bastante lógico. Y esto de aquí es igual a veces, o sea, a por menos a más a por menos 3 veces la identidad. Y como podemos hacer esto de que las matrices son un anillo y qué sé yo, esto es a veces menos 3 por, así usted, menos 3i menos a. Y similarmente, podemos decir que i es igual a menos a cuadrado menos 3a. Partimos desde aquí de nuevo, de este punto. Lo podemos factorizar por el otro lado. Tenemos que esto es menos a por a
Menos 3 veces i por a es igual a menos a menos 3i por a. Con lo que, juntando este puntito rojo de aquí con este puntito rojo de aquí, tenemos que, podemos concluir que a la menos 1 es igual a menos 3a menos i, con lo que probamos lo pedido, pues la inversa es la inversa de a es u. Eso es verdad. Ojo, quiero recalcar un poco que lo que hicimos acá de eh, separar como el producto por los dos lados de manera distinta, eso no siempre se puede hacer. Eh, Normalmente, las veces en las que se hace justamente como con potencias de matrices, porque aquí nos queda por acá a veces, y podemos como asociar y desasociar productos a voluntad, lo cual nos permite hacer esto. Y también en cosas del estilo A por I, que eso es igual a I por A, siempre. Pero estos son los dos casos típicos en los que vamos a dar vuelta a los productos de matrices. En casos generales, esto es súper no cierto. Las matrices, los productos de matrices en general no conmutan. Solo que estos dos casos sí conmutan, por la razón que les dije. Eso sería entonces con la P3A. Vamos con la B. Me faltó una hoja acá. Eh, aquí. Va. Me quedó un poco desordenado, lo voy a ordenar cuando lo suba. Para la B nos dice, sea B en las matrices de n por n, coeficientes en R, lo mismo que les dije antes, una matriz cuadrada de tamaño n con puros coeficientes reales, invertible, que cumple B u es igual a cero. Y a esto lo vamos a llamar asterisco. Propiedad súper extraña la que cumple nuestra amiga matriz. Y definimos, vamos a crear una función. Definimos la función m, que va de los reales a las matrices de n por n a coeficientes reales. Que me va que va a estar dada por m de lambda va a ser igual a la identidad más lambda veces b más lambda cuadrado medios veces b cuadrado. Es básicamente una especie de polinomio matricial, si lo quieren ver de cierta forma. Esta va a ser nuestra definición entonces. Y tenemos que, para la A, no, queremos demostrar las siguientes propiedades. Para todo lambda, beta en R, se nos cumplen tres propiedades. Vamos a demostrar la uno solamente, y la 2 y la 3 les voy a dar un par de ideas. Eh, ¿Qué es lo que queremos? Queremos demostrar que m de lambda más beta es igual a m de lambda más, o sea, por m de beta. Ya. En efecto, vamos a partir del lado derecho. Eh, una cosilla como un comentario, en verdad, que les puede servir para la vida. Yo, la primera vez que hice esta pregunta, yo partí de la izquierda y no me salía, porque había que como hacer aparecer un término y no me funcaba. Y un amigo me dijo, hey, pero parte de la derecha. Y claro, partiendo de la derecha sí sale. Así que, eso, consejo para la vida. Recuerden que tienen dos lados. Pueden partir de cualquiera de los. ¿Y cuál es la gracia? La gracia es que este
este lado derecho que vamos a tener tiene, entre comillas, más información, porque vamos a estar multiplicando dos expresiones de tres términos, lo cual nos va a dar nueve términos, creo. Sí, nueve términos. En cambio, la cosa de al lado izquierdo vamos a tener tres términos feos. En cambio, lo cual implica que sí o sí vamos a tener que hacer aparecer algún término raro. En cambio de acá, lo que vamos a hacer es hacer términos desaparecer, lo cual es mucho más fácil, porque para hacer cosas desaparecer disponemos de la propiedad asterisco rojo. Ahora vamos a ver. Primero entonces ocupamos la definición, esto es la identidad, más lambda veces b, más lambda cuadrado medios veces b cuadrado veces identidad más beta veces b, beta, más beta cuadrado medios veces b cuadrado. Acá ocuparemos, eh, vamos a distribuir, como siempre lo hemos hecho, la suma y el producto, o sea, el producto distribuye con respecto a la suma. Entonces vamos a ir multiplicando todo por i, después todo, vamos a agarrar esta expresión, la vamos a multiplicar toda por la identidad, después toda por lambda b y después toda por lambda cuadrado medios b cuadrado. Y vamos a ver qué nos queda. Esto, el término de la derecha multiplicado por la identidad va a quedar igual. Vamos a tener i más beta b más beta cuadrado medios b cuadrado. El segundo, la segunda tríada de términos nos va a quedar lambda b por la identidad, queda igual. Lambda b por beta b nos va a quedar lambda beta b cuadrado. El tercer término nos va a quedar lambda b por beta medios al cuadrado. Y este b nos va a quedar al cubo. Y la última tríada de términos nos va a quedar lambda cuadrado medios b cuadrado más lambda cuadrado beta medios b al cubo más lambda cuadrado beta cuadrado cuartos b a la cuarta. Ya. Ahora podemos ocupar este asterisco rojo. eh, y eso nos permite eliminar al tiro todos los beta, o sea, los b al cubo. Entonces, ¿qué nos queda? I más beta b más beta cuadrado medios, b cuadrado más lambda b más lambda beta b cuadrado más. Esto se va a cero, esto se queda, lambda cuadrado medios b cuadrado. Este término se nos va porque tiene un b al cubo más lambda cuadrado b cuadrado medios b a la cuarta. Pero, como muchos ya estarán pensando, b a la cuarta es igual a b al cubo por b, igual a cero por b. Esto es una matriz cero, 0 matriz. Y esto es igual a cero, por lo que también se nos va a ir este pobre hombre de a cero. Luego, ¿qué es lo que podemos concluir? Concluimos que m de lambda por m de beta va a ser igual a qué? A la identidad, más beta por b, más beta cuadrado medios b cuadrado, más lambda por b, más lambda beta por b cuadrado, más lambda cuadrado medios b cuadrado. ¿Qué hacemos entonces? Cuando ya cachamos que tiene la forma, agrupamos términos semejantes y vemos qué pasa. Agrupamos identidad por ahí, agrupamos todos los que tienen el b a la 1, que nos queda lambda más beta, y agrupamos todos los que tienen el b al cuadrado, que son lambda cuadrado medios
más lambda beta más lambda medios b al cuadrado. Y esto de aquí no es más que lambda cuadrado más 2 lambda beta más beta cuadrado, todo partido en 2, que es igual a lambda más beta al cuadrado medios. Aplicando todo esto, vemos que esto va a ser igual a i más lambda más beta, b más lambda más beta al cuadrado medios por b cuadrado, y esta es exactamente la definición de m por lambda más beta. El cuadradito negro lo pintamos y facilito. Ahora, para las dos, ¿qué es lo que van a tener que usar? Ocupar uno. Onda, esto puede salir por definición. Onda, calculando los dos productos y ocupando como que justo las potencias si computan el producto y cosas de ese estilo. Pero lo que yo les recomiendo fuertemente es ocupar uno. Debería salir en tres líneas más o menos. Y para la tres, misma idea. Ocupar dos. Ocupar dos y calcular m de cero. Esto está escrito en el enunciado. Eh, eso. eh, Ocupar 2 y uno en verdad, en estricto rigor. Van a ocupar ambas. Lo que tienen que hacer es calcular m de cero y eso les va a llamar la atención. Y dicen, hey, ¿y qué puedo hacer yo con esta información? Ocupan uno y 2 y concluyen. Es bastante entretenido este ejercicio y esto también es una cosa que quería dejarles porque es un truco que también de nuevo sirve mucho para la vida. Muchas veces, esto también es una pregunta vieja de control, muchas veces los controles para la C te puede servir la A y la B, y así sucesivamente, como todas las partes anteriores, tú las ganas, las puedes ocupar después. Y eso puede ahorrarles un montón de tiempo, y un montón de cálculo, y un montón de estrés, y les puede salvar un control fácilmente. Vamos a terminar con la P4, que es el estudio de el funcionamiento de las matrices diagonales. Una matriz diagonal, como dice ahí en la definición y como creo que ya vieron en clase, es una matriz que tiene la siguiente forma. Tiene un lambda 1, un lambda 2, bla, 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 lambda n, y todo el resto son ceros. Acá hay puros ceros. Y acá también. Todo es cero por aquí, todo es cero por acá, todo es cero excepto la diagonal. Esto, como se escribe formalmente, dice que d y j es igual a cero para todo i distinto de j, i como j entre uno y n, que es el tamaño de la diagonal. ¿Ok? Esa es la, esa es la definición de una matriz diagonal. Es una matriz que todo lo que está fuera de su diagonal vale cero. Ojo que los lambda, los monos de la diagonal, lambda 1, que es en estricto rigor d1, 1, lambda 2 va a ser d2, 2, etcétera, etcétera. Acá, como ven, los índices son iguales. Tenemos lambda n entonces igual a dnn. Estos son los únicos que pueden, y recalco, pueden ser no nulos. Aunque también pueden ser nulos. Y acá es un poco lo que les decía hace un rato, de que la matriz de ceros es una matriz diagonal. Esa información, junto con lo que vamos a demostrar ahora, les sirve para demostrar que cero por cualquier matriz. En cero matriz, me refiero. Cero matriz por cualquier matriz a la que le pueda sacar producto es cero. Good. Eh, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos estudiar D por A
y no, esto es A por D y D por B, ¿no? Sí. Estudiar A por D y D por B. Queremos ver cómo se comporta, porque esto tiene un comportamiento súper especial. Vamos a estudiar D por B y A por D. Comparto. ¿Por qué? Porque se me está alargando caleta el video y en verdad es exactamente la misma. Entonces, sea D diagonal, eh, de n por n. Las matrices diagonales tienen que ser cuadradas, si no, no tienen diagonal. Y nada de lo que estamos definiendo ahí tiene mucho sentido. Y sea B una matriz de, ¿cómo es esto? Si esto es de n por n, esto tiene que ser de n por q a coeficientes reales. Sea, tenemos que, esto lo voy a hacer un poco más rápido porque ya me detuve a explicarlo en la P1. D por B será de n por q. Entonces, vamos a, esto va a ser una demostración muy típica. Voy a definirme como dónde puedo moverme, cuáles son como mis rangos de los índices, y luego de eso digo, sea un i que va a ir de 1 a n, y un j que va a ir de 1 a q. ¿Qué es a qué me refiero con esto? Estoy tomando dos índices que se pueden referir a un coeficiente de mi matriz D por B. ¿Para qué hago esto? Para calcular. Calculamos dB sub ij. Acá vamos a calcular por definición. Acá no vamos a tener ningún truco que nos salve. Tenemos que entonces, esto va a ser una sumatoria de k igual a 1. ¿Hasta dónde? Hasta la dimensión compartida del producto, que son las que van pegadas, como les decía yo en la P1. Entonces eso es de 1 hasta n. Vamos a marcar este con azul y este con verde para que se cache bien de dónde sale cada cosa, porque esto es terriblemente enredado. ¿Qué va a ser esto? De D sub eh, misma idea, como que el azulito va a estar asociado al primer índice y el verde va a estar asociado al segundo índice. No, de hecho esto está mal acá, derechamente. Eh, Eso es así. D sub I K, donde K es el compartido, que es el índice que estamos corriendo, por A sub K J, que es el índice asociado. Esto es un B, perdón. Esto es B. D va con I, B va con J. Y el K es el compartido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es todo lo que sabemos hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda ocupar la única propiedad que tenemos, que es que D es diagonal. Por lo tanto, como D es diagonal, como D es diagonal, tenemos que D sub I K ser igual a cero para todo K distinto a I, ¿cierto? Por la definición de matriz diagonal. Luego, el único término, no, vamos a escribirlo mejor como con la suma extendida para que lo puedan visualizar. La suma tiene la siguiente forma. La
la sumatoria de acá vamos a sacar los colorines de D y K por B, K, J va a ser igual entonces a D uno no, I uno por B uno J más de I2 por B2J más bla 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 más de I por BIJ más otro montón de términos. ¿Y qué es la cosa? Tenemos que esto de aquí es cero, esto de aquí es cero, así sucesivamente. Este pueden ser o no ser cero, pero sabemos que vale lambda y esto después va a seguir siendo cero. Entonces, en verdad, el único posible valor que puede tener esto es lambda i por b sub i j. Ojo, eh, esto en principio se ve súper esotérico. Aquí llegamos a que d b i j es igual a lambda i por b i j. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo de una manera un poco más gráfica. Tenemos acá entonces lambda uno, lambda 2, bla, 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 lambda n, que esto va a ser d, y esto va a ser b, que tiene b11, b12, bla, 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 b1 es fila, de columna, esto es q, entonces bajamos por acá, tenemos b sub n1, y hacia acá tenemos b sub n. Tenemos que eso es igual a eso. Y eso, como vimos aquí, ay no, esto no es exactamente igual a eso. Es como una idea. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Sabemos, por lo que calculamos acá, que este resultado, primero que todo, va a tener las mismas dimensiones que B, y aparte sabemos que esto va a ser para la... Acá tenemos el I igual a 1, y acá vamos subiendo y tenemos el I igual a N. Y acá lo mismo, tenemos I igual a 1, I igual a N. Y ya. ¿Cuánto vale B, esta primera coordenada? Vale B11 por lambda 1. ¿Cuánto vale la segunda coordenada? Vale B12 por lambda 1. Vale B13 por lambda 1. Y sucesivamente. Lambda 1 por B1Q. Esto de abajo, ¿cuánto valdría? Si seguimos como la misma lógica. ¿Cuánto vale el D sub B N1? Vale B N1 por lambda N. El D por B sub N2 vale lambda N por B sub N2. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nos dice esto? Y es la idea con la que quiero que se queden de esta pregunta, porque esto es una propiedad que se ocupa por montones. Multiplicar B, que es un nombre en verdad, por una diagonal por la izquierda corresponde a ponderar cada fila y de B por el lambda y correspondiente. Acá para cerrar, una pequeña última visualización. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa esto en términos prácticos? Es que si yo tengo acá 3 menos 1, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y acá tengo, no sé, 2, 3, 4, menos 7, 19, 21.
32, 48, 56, 7, 7, 19. Esto yo lo puedo calcular en 0, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que hago? Agarro la primera fila de la matriz que no es diagonal y la pondero por este bicho de aquí. Me queda 3 por 2. La siguiente coordenada va a ser, ya, en verdad me da flojera escribirlo todo con, y como ir cambiando colores, pero ¿cuál es la idea? La idea es que esto es 3 por 2 más 3 por 3, o sea, no, sí, no, esto es 3 por 4, esto es 3 por 7. Segunda fila, esto es menos 1 por menos 7, esto es menos 1 por 19, esto es menos 1 por 21, esto es menos 1 por 7, y abajo lo mismo, tenemos que esto es 8 por 32, esto es 8 por 48, esto es 8 por 56, y esto es 8 por 19. Y se acabó, es calcular estos productos, que sí, no están, algunos están medio pajeros, pero es una tarea súper simple comparado con lo que es sacar un producto de una matriz 3x3 con una matriz 3x4. Es mucho cálculo. Y esto lo simplifica. Porque lo único que hago es, en el caso de la matriz diagonal, agarro esto y multiplico toda esta fila por eso. Y así me queda la fila de mi matriz producto. Luego agarro esto, en vez de aquí, y luego lo multiplico por esto, término a término, y me va a quedar mi segunda fila. Y acá agarro a este 8 de aquí, multiplico acá término a término, y así me va a quedar mi tercera fila, y ya está. Y para la multiplicación por la derecha de una diagonal, es decir, si es que yo después calculo A por D para un A con las dimensiones correspondientes, esto también tiene un truqui, que se saca exactamente igual que como lo hicimos con la multiplicación por la izquierda. Así que eso, de eso consistió el auxiliar. Espero que les haya servido, que les haya gustado y nos estaremos viendo el otro lunes en persona. Adiós, adiós.